Gracias por estar acá en Los Especialistas. Y bueno, vamos a hablar del pedido de libertad para Jorge Glass y también del tema de elecciones seccionales, que me imagino que ustedes también están pensando en los próximos cuadros para el 2023. Por supuesto, estamos ya organizando lo que es nuestro padrón. Hemos comenzado este sábado, comenzamos la recolección de firmas de personas que quieran adherirse a nuestro movimiento, adherentes permanentes, etcétera, etcétera. Hicimos un gran evento en la 24 y la P, como es de nuestros sectores populares en el Distrito 1, para recolectar las firmas de las personas que quieran ingresar a la Revolución Ciudadana. Y estamos en ese proceso, tenemos que, una vez que ya terminemos ese proceso de recolección de adherentes permanentes, vamos a organizar el padrón. Yo soy director encargado, elegir a las autoridades ya permanentes y a posteriori hacer las primarias para tener nuestros candidatos a las seccionales. ¿Cuáles serían los posibles cuadros que irían como candidatos en el caso a la prefectura del Guayas y a la alcaldía de Guayaquil? Bueno, también hay que elegir a los concejales. Ya hay cuadros tal vez que se los está evaluando, se está encuestando esos cuadros para ver si van como candidatos. Mira, no descartamos la posibilidad hay varios cuadros, pero obviamente todavía recién estamos, como digo, depurando un padrón, y todos los ciudadanos, estamos en democracia, todos los ciudadanos tienen derecho a aspirar a las dignidades que quieran, ¿no? Y si tienen el favor de los afiliados, de los adherentes permanentes, no hay ningún problema, ellos serán los candidatos, ¿no? Iguales son opciones que se barajan. Además de usar lo que son las herramientas como la encuesta, tenemos que usar la democracia, tal como lo manda el Código de la Democracia. Abogado Escala. Bueno, sabemos que sabemos que Guayaquil está dividido por distritos, pero ustedes más o menos cuál es esa proximidad que tienen de ganar espacio en los distritos, porque me imagino que tienen que haber evaluado eso, pues, ¿no? ¿Cuánto podemos llegar a nivel de concejales, justamente que decíamos, por distrito? Ya no tenemos una evaluación todavía, porque como te digo, recién estamos en hacer el paso de afiliación para hacer las primarias, ¿no? Pero sí tenemos proyecciones de qué es lo que tuvimos en las últimas elecciones seccionales y qué es a dónde podemos estar llegando. Y esas afiliaciones, en el fin de semana pasado, que nos indica usted en este momento, más o menos cuántos tuvieron, cuántos integrantes, cuántos se afiliaron, ¿tienen un dato aproximado de aquello? A nivel provincial superamos las 100.000 personas que se afiliaron. A nivel provincial, no solo en Guayaquil. Estoy hablando también los cantones y todo lo que es la provincia. Bueno, eso nos da a decir entonces que la Revolución Ciudadana sigue firme, sigue en marcha, sigue teniendo pues ese apoyo. Yo quisiera ahí tal vez meter como dicen una pequeña cuñita, ¿no? Las personas se han dado cuenta del régimen neoliberal que estamos viviendo y de los años de la traición de Lenín Moreno. ¿Y dónde estábamos mejor? Ese es nuestro eslogan de campaña de afiliación. ¿Cuándo estábamos mejor? Con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Se veían obras para el pueblo, ¿no? Y hoy en día, estaba viendo un Twitter hace poco, una persona denuncia que en los hospitales no hay medicinas, no hay ni siquiera paracetamol, no hay nada. Para que vea, el neoliberalismo es esa ideología de mira tú quién te da. Y dejar a un lado las funciones del Estado. El Estado es una entelequia creada, creo que a partir de uno de los primeros que escribió sobre eso fue Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social. Nosotros damos parte de nuestras libertades a una entelequia que se llama Estado, para que el Estado nos provea de salud, seguridad, educación, etcétera, etcétera, y todos los derechos que están en la Constitución de Montecristi. Si el Estado no los cumple, entonces tenemos una entelequia por gusto, porque nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes para que nos sirvan a nosotros. Lo dice la palabra, un mandatario. En derecho, el mandato es un contrato en el cual tú contratas a una persona para que por determinada cantidad de tiempo te administre un negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces el mandatario es el que puede administrarte una tienda, un supermercado, etcétera, etcétera. Entonces el presidente, por eso se le dice mandatario, no porque mande, sino porque el pueblo lo manda para que él nos dé y nos beneficie con obras. Lamentablemente en este gobierno cada día se ve menos la obra del gobierno, ¿no? Y más la obra de los bancos. Vetaron la ley que trataba de buscarle a las personas, la vetó el presidente Lasso, que trataba de darle a las personas cierta protección acerca de los abusos de la banca. Pues ahí con eso notamos a quién se debe, ¿no? Y ni hablar, el día de ayer los legisladores de Creo han evitado que se proceda con un juicio político a la superintendencia de bancos. Ya sabemos qué rumbo, qué derrotero tiene este gobierno, va hacia la banca.
hacia lo que teníamos en la época de los años 2000 de Yamil Maguati. Me acuerdo que el mismo presidente Lasso fue gobernador, fue superministro de Economía, asesor, entre otros cargos de ahí. Ya sabemos por dónde estamos realmente. En esa época quebraron el país. Bueno, las personas, pienso yo que tal vez el pueblo votó por esa opción, tal vez un poco demagógica, porque tampoco tenemos lo que el señor Lasso prometió. Dijo, salario básico a $500, todavía están, los trabajadores todavía están esperando. A los jóvenes le prometió que no iba a haber. Ya se subió $25, que son 4 Sí. años. Claro, según él dijo, bueno, son $500, pero a 4 años, ¿no? Eso no lo dijo en campaña. Ahí está la demagogia, en eso estriba, ¿no? Otra promesa incumplida, les dijo a los jóvenes, y muchos votaron por él, que no iba a haber examen de la Senacit. El examen de la Senacit sigue estando ahí. Y ahí está, para muestra un botón, esa es la demagogia, es prometer cosas que en realidad no van a cumplir o que son imposibles de cumplir. Usted nos decía hace un momento, bueno, pues en la época de Maguad quebraron el país, pero estamos en otra época y la mayor cantidad de votantes ahora son jóvenes. ¿Cómo llegar a ellos? Porque muchos no recuerdan la historia, no miran hacia atrás, miran hacia el frente, no hacia atrás. Entonces, ¿cómo captar a estos jóvenes? ¿No? ¿Cómo hacerles conciencia de lo que sucede, lo que pasa en nuestro país? Porque muchos de ellos no se interesan por los temas políticos y ese es un reto que tienen los partidos políticos ahora. Claro, estos espacios son importantes. Es decir, tenemos que hacerle entender a nuestros jóvenes que tenemos que participar, es decir, no podemos ser cómplices de que el país se vaya a la debacle. Tenemos que tomar una opción, y obviamente en libertad democrática, ¿no? La opción que nosotros les damos es volver a los cauces de un servicio. Y casualmente los jóvenes fueron muy beneficiados en la época de la Revolución Ciudadana. Acuérdense ustedes que había el bachillerato internacional, los colegios réplica, toda la infraestructura educativa que hubo, Yachay, la ciudad del conocimiento, que hoy la calificaron como elefante blanco, sin embargo es una de las mejores universidades del Ecuador hoy en día. Y sin embargo siguen diciendo que es un elefante blanco de la época de Correa. Tal vez porque el mismo Moreno no quiso continuar porque desvió fondos a otras cosas que le parecieron más importantes, como el pago de la deuda. Por ejemplo, y eso quiero denunciarlo aquí, somos un país que desde que nos creamos en 1830 como país, teníamos correos. Gracias a Moreno, liquidó lo que era la empresa de correos y cada persona que quiere enviar algo al exterior ya no tiene sellos postales del Ecuador. Eso quedó para la colección. Ahora tiene que mandar por diferentes compañías de envíos privadas y nosotros no tenemos ese símbolo que era para nosotros el correo, las estampillas con nuestro escudo, con nuestra fauna, con diferentes motivos, ¿no? Hemos perdido parte de nuestra nacionalidad gracias a Moreno que dijo, vamos a ahorrar dinero terminando la vida de la empresa de correos. Qué terrible. Todos los países del mundo tienen correos desde que yo me acuerdo. Y somos creo que el uno o dos que no tiene. Identidad perdida, mi querido Jaime. Bueno, él como siempre usaba el pretexto de que había que bajar el tamaño del Estado porque estaba muy obeso. Y bajo ese pretexto también desapareció el Ministerio de Justicia por el tema del control de las cárceles. Creo que, si no me equivoco, el Ministerio Coordinador de la Política de Seguridad, no sé si es el nombre correcto. Bueno, Moreno vino con una agenda, creería yo, para desmantelar todo lo que se había hecho antes, que supuestamente antes del gobierno de él, Correa, su mentor, pues, hizo obras que para ellos y para todos, algunos de la misma línea, dicen que Correa se llevó $70.000 millones, que hasta el momento pues no vemos todavía la ruta de ese dinero, abogado. Es decir, y ahí voy a hablar un poquito como abogado. Antes quiero decirles por qué, terminar de contestar la anterior pregunta, porque quería decirles a los jóvenes, y esta parte va dirigida a los jóvenes. No me acuerdo exactamente quién es el autor de la frase que dice que el pueblo que no aprende su historia está condenado a repetirla. Jóvenes, es el momento de tomar las riendas del país. Ustedes son los que vienen atrás de nosotros y son los que nos van a dar la mano en una verdadera democracia. Respecto a lo que tú me dices, sí, definitivamente el señor Moreno tenía una agenda de tratar de hacer olvidar a la Revolución Ciudadana. Hoy veo en las redes que le ponen descorreizar. Es decir, yo pienso que el presidente Correa hizo obras para el país, no para sí mismo. Y aquí quiero también hablar como abogado, los $70.000 millones que dices, que en primer lugar es casi el presupuesto del Estado, ¿no? De 2 años. De 2 años, ¿no? Entonces, caramba, qué manera de robar, terrible, ¿no?
pero nunca han encontrado un solo centavo. Yo no, son 70.000 millones, yo no es algo que lo puedo tener en un bolsito, no es algo que lo puedo tener en la billetera, ni puedo ponerlo en algún banco sin crear cierto trazo en este caso del delito, de haber sustraído esa plata y haberla puesto en alguna entidad financiera, ¿no? No puedes andar con una maleta con toda esa cantidad de dinero en efectivo. Entonces me da esta risa porque uno de los preceptos del derecho penal, y como dije que hablo como abogado, es el hecho que se haya probado, en este caso, el nexo causal de la persona con el delito. Es decir, dicen, Correa robó 70.000 millones de dólares. Ok, ¿dónde los puso? ¿Dónde los dejó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde los encontró? ¿Vio en algún banco de algún otro lugar? ¿Dónde están? Se los llevó en una maletita, así como decían de Bucaram, me acuerdo que se sacaba O sea, ahí sí hay crimen perfecto, más o menos así, porque dicen que nunca hay un crimen perfecto, ¿no? Pero ahí parece que sí, porque es risible, ¿no? Es decir, ¿de dónde puso la plata, ¿no? Y la otra mamarrachada, porque no tengo que decirlo como abogado, es mi criterio, ¿no? Es el hecho del influjo psíquico, ¿no? En el juicio el caso bochorno realmente. Dicen que Correa, no sé, Calimán, algún tipo de pitonizo, ¿no? Influía con su mente a los funcionarios para que roben para él, pero nunca le encontraron la plata. Le dicen un préstamo de $6.000 que él devolvió, dicen que esa es la prueba del delito. No eran 70.000 y de repente me dicen 6.000, ¿no? Como que hay una contradicción terrible. Lamentablemente la justicia se prestó para eso. ¿De qué artículo del Código Penal sacaron esto del influjo psíquico? Es decir, realmente no lo sé, porque que yo sepa no hay un influjo psíquico. Hay el temor reverencial, que es cuando tú le tienes cierto miedo, cierto temor a una persona y que eso te puede obligar a delinquir, pero cuando eres una persona un poquito con capiti diminutio o tienes es alguna figura de autoridad para ti, tu padre, tu abuelo, una cosa así, ¿no? Pero es que no se ha probado nunca que alguien pueda tener control mental sobre otro para obligarlo a delinquir, no es traído de los cabellos, de lo que yo no tengo me jalo. Para que vean lo ridículo que es eso, ¿no? Correcto. Estamos dialogando con el abogado Arturo Escala, director provincial de Guayas del Movimiento Revolución Ciudadana. Abogado, ustedes están insistiendo en el tema del pedido de la libertad para Jorge Glass. Bueno, en realidad ya él cumplió, si no me equivoco, el 60% de la pena el año pasado, casi un año ya. Pero en este momento no le dan la prelibertad porque hay otro proceso. Definitivamente el caso de Jorge Glass se está manejando de manera política. Yo lo digo aquí, Jorge Glass es un rehén político. A Jorge Glass debió habérsele dado el beneficio de la prelibertad, sin embargo se le negó. El hecho de que haya, y ahí partimos del precepto constitucional, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Ok, Jorge tiene una sentencia, pero el resto de casos están pendientes sentencias. Entonces, aún se tiene que mantener, en este caso, la presunción de inocencia. Y debería de habérsele dado la prelibertad como se estuvo pidiendo. Pero ahí están los manejos políticos de la Corte, del anterior Consejo de la Judicatura, que veo que respondía a intereses políticos, fue puesto a dedo por el señor Trujillo. Y se debía a ellos, inclusive los jueces, y hay que hablarlo con claridad, los jueces que sentenciaron a Jorge Glass, los jueces que sentenciaron a Rafael Correa, eran jueces que no eran ni siquiera los jueces titulares, fueron con jueces traídos de Santo Domingo, de otros lugares, con tal de que no sean afines o que no tengan ninguna conexión con la Revolución Ciudadana para ver si así, o tengan algún tipo de odio contra la Revolución, contra Correa, contra Jorge Glass, y esos fueron los que sentenciaron. Eso es ilegal a nivel internacional. Yo no puedo distraer a los jueces naturales míos y poner a otros sobre pretexto de hacer justicia. Que dicten una sentencia. Exacto. Pero también esos jueces tendrán que pagar en algún momento si hay demandas que de pronto a nivel internacional el presidente de la República o el expresidente de la República, Rafael Correa, pueda ganar en las cortes internacionales. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Definitivamente estas injusticias se van a caer por sí solas el momento en que sean analizadas por verdaderos juristas de tribunales internacionales y obviamente lo más triste, que van a ordenar la indemnización de parte del Estado ecuatoriano y a posteriori el Estado ecuatoriano, gracias a la Constitución de Montecristi, tiene el derecho a repetir.
¿Qué es el derecho a repetir? Suponiendo que un determinado, por culpa de la negligencia determinada o la mala fe de determinado funcionario público, el Estado ecuatoriano tuvo que pagar o indemnizar a alguien determinada cantidad de valores. Entonces, el Estado puede repetir, es decir, puede enjuiciar a ese funcionario para recuperar los valores que pagó por su negligencia. Entonces, los jueces saben a qué están metidos y saben que van a tener que ser condenados a repetir el momento que la justicia internacional nos dé la razón. Abogado, pero en el caso de Jorge Glass, ya ustedes están ya en instancias internacionales. Sí, y lo mismo en el caso Bochornos de Rafael Correa, se están haciendo las gestiones a nivel internacional. No soy yo el encargado, pero sí sé que se están haciendo. Como movimiento, ¿ustedes a dónde apelan para que no se siga manteniendo pues a Jorge Glass preso? Es decir, se hizo la solicitud al juez de garantías penitenciarias, se lo negó. Estamos viendo cómo se siguen los diferentes recursos. No soy el abogado a cargo, es el doctor Franco, pero se están agotando todas las instancias. Igual está siguiéndose procesos en el extranjero para poder llegar, en este caso, a la declaración de injusticia de estas írritas sentencias, ¿no? Y además tenemos el hecho de que la CIDH, de los derechos humanos a nivel internacional, pidió y solicitó medidas alternativas de cumplimiento de pena para Jorge Glass, y el Estado ecuatoriano, primero ante Moreno y luego ante el señor Lasso, no ha cumplido aquello, a pesar de ser una recomendación internacional y ser Ecuador uno de los firmantes de los tratados de los derechos humanos. Bueno, a mucho se dice del tema del gobierno y del tema pues del ex vicepresidente Jorge Glass, donde se manifiesta, se comenta, bueno, porque no tenemos prueba de aquello, de que se ha tratado de negociar la salida de Jorge Glass. Y ustedes nos dicen ahora efectivamente si es un tema político. ¿Por qué no le convendría al gobierno que Jorge Glass salga? Jorge Glass es un mártir de la Revolución Ciudadana. Jorge Glass es una persona que estoy convencido de que si el día de mañana se lo saca y se lo pone de candidato, el pueblo ecuatoriano va a votar por él. De candidato a cualquier cosa, a cualquier dignidad gana. Por su sufrimiento, por su estoicismo al cumplir la pena. Es decir, yo trabajé con Jorge Glass. Jorge Glass, si hubiera sido otro político, se hubiera ido del país y hubiera huido y hubiera estado como Dají, como tantos otros, como Bucaram, etcétera, etcétera. Hubiera estado en el exilio hasta que por último prescriba, o bueno, el delito de lo que acusaron no prescribe, ¿no? El peculado, ¿no? El último que lo han acusado, pero definitivamente no lo hizo, porque confió en la justicia. Tal vez se equivocó, no sabía que la justicia estaba cooptada por Moreno, ¿no? O en ese rato no estaba exactamente. Y lamentablemente le pasó lo que le pasó por confiar en un traidor como Moreno. Sí, tengo que decirlo, Jorge Glass nunca se ha negociado, no ha sido parte de la negociación de ningún tipo de cuestión política. Yo digo que es político porque le conviene a los diferentes gobiernos tenerlo preso y no tenerlo como figura política activa en las calles, haciendo campaña conmigo en Guayas, en Manabí, en Los Ríos, en todo el Ecuador. Yo creo que el rato que salga Jorge Glass va a ser el adalid de la Revolución Ciudadana. Ese podría ser entonces el punto por el que a él no le den la libertad. Entonces es un rival político, lo ven como un rival político. El liberalismo, ¿no?, de Eloy Alfaro, y ahí quiero poder hablar un poco de historia. A mí me encanta la historia, por eso les recomiendo a los jóvenes que lean su historia, ¿no? El liberalismo tenía dos mártires. El primer mártir del liberalismo era Nicolás Infante Díaz. Tanto así que Alfaro le puso a dos regimientos de sus huestes liberales, le puso regimiento Nicolás Infante Díaz, coronel Nicolás Infante Díaz. Y el otro fue Vargas Torres, ¿no?, que murió fusilado en Cuenca, ¿no? Nosotros, no es época de muertes, ¿no?, pero nosotros tenemos un preso político gracias al lawfare, y ese es Jorge Glass. Y por eso es el adalid de nuestra Revolución Ciudadana. ¿Cómo está su estado de salud de Jorge Glass? Está difícil, está pasando momentos difíciles, sobre todo una crisis de nervio. Él tiene varias condiciones, varias enfermedades por las cuales se los está tratando y tiene que dárseles diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Sí se está logrando pasar los medicamentos y todo, pero igual es algo difícil, porque una cosa es vivir una enfermedad de tipo catastrófica afuera en la libertad, y otra cosa es vivirla preso. Todavía como que aúna un poco más los problemas
psicológicos que te ponen un poquito más difícil llevadero las cosas, y eso baja un poco las defensas, según lo que yo he conversado con varios médicos, ¿no? Él está en un pabellón donde hay bastante seguridad, o está dentro de un pabellón donde corre riesgo. Sí, él está en una celda solo, ¿no? Pero sí hay bastante seguridad, y todos los que están en ese pabellón están en celda solos, ¿no? Para evitar casualmente cualquier tipo de problema. ¿Y hay tal vez policías que lo cuidan a él? No, y así te lo digo, yo fui director nacional de rehabilitación. Dentro de las cárceles, la seguridad, afuera de las cárceles la seguridad la da la policía. Dentro de las cárceles lo da lo que es el grupo de guías penitenciarios, ¿no? Dentro de la cárcel, dentro del pabellón donde está Jorge, están los guías a cargo de la seguridad, ¿no? Bueno, guías a los que no hay confiabilidad, porque con todos los problemas que hemos vivido de seguridad. Pero quiero hacerle una pregunta con respecto a Guayas, dejando un poquito el tema del ex vicepresidente. Políticamente siempre hacemos encuestas, se hacen encuestas para saber cuáles son las necesidades de las ciudades, las necesidades del pueblo. ¿Cuál es la necesidad de Guayas en este momento? ¿Qué es lo que quiere Guayas en este momento? Guayas ahorita quiere obra. Ahorita, es decir, la prefecta se manda diciendo que el dragado va porque va, y sin embargo las carreteras y caminos vecinales de segundo orden están abandonados gracias al invierno fuerte que ha habido hoy día. Muchas personas, la queja de los que yo he recorrido en los Castones es que están intransitables los caminos, que tienen que poco más que sacar al lomo de caballo las cosas para poder llegar a un lugar hasta donde pueda llegar un camión para poder transportar sus productos. Esa es la queja que he oído en el agro a full. En la ciudad, en cambio, las quejas son falta de trabajo, falta de control, en este caso de las diferentes administraciones municipales. Se ponen muy... Mira, yo soy una persona que creo en el derecho al trabajo, ¿no? Lamentablemente los policías municipales hacen cumplir las ordenanzas municipales demasiado fuerte, porque en una crisis como la que pasamos por el coronavirus, en una crisis económica como la que estamos, no digo que la ciudad lleve un desorden, pero sí tiene que permitírsele trabajar a la persona que no tiene trabajo de manera informal. El trabajo es lo que nos dignifica como personas. Y si los seres humanos no tienen esa opción de trabajar, lo que estamos haciendo es aunando más el caldo de cultivo para que haya una violencia ciudadana, para que haya robos, para que haya asesinatos, etcétera, etcétera. Porque esas personas que no pueden vender sus pequeñas cosas que compraron con el esfuerzo de su familia, lo que van a hacer para poder tener que darle de comer a su familia es ver cómo delinquen, cómo roban, hurtan, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que ser un poco más comprensivos, porque la ley es flexible, no tiene que ser tan a rajatabla. Y eso lo digo de esta manera. Las personas quieren trabajo, y en una crisis como la que tenemos no podemos evitar que trabajen. ¿Y qué pasa con el tema de seguridad, Guayas? Porque es un tema que nos acecha a todos, y que más allá de que se vengan unas próximas elecciones y que sabemos que los gobiernos autónomos descentralizados no son los responsables de la seguridad del país, pero es algo que de una u otra forma nos involucra a todos. La seguridad es una de las cosas principales del Estado. Hace un ratito lo decía, ¿no? En la abstracción del concepto, bueno, muy resumido de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? La seguridad es lo que nos conllevó, en primer lugar, a tratar de hacer un Estado como sociedad. Si el Estado está fallando en eso, estamos mal, definitivamente. Tenemos un gobernador que piensa que poner luces LED en toda la ciudad es la solución. Entonces yo no sé, pues hay ladrones que roban de día, ¿será que no les afecta la luz, no? Bueno, terrible. O que hay que llamar a los Avengers, una cosa así. Estamos mal en la solución de seguridad. Los gobiernos seccionales pueden coadyuvar en la seguridad, pero no es su función primordial. Ahí sí hay que llamarle la atención al gobierno a través del gobernador. La solución no es poner más policías. La solución no es poner luces LED. La solución no es llamar a los Avengers. La solución es que haya una verdadera política de seguridad. Están tratando de hacer, de cambiar la ley, dice que sin la ley no podían. Perdónenme, señores, entonces todos los gobiernos de aquí para antes no dieron seguridad, solamente recién a ustedes han descubierto el agua helada porque van a cambiar la ley. No es así, no es así. Todo se puede hacer sin necesidad de ley. Por vía decreto, el presidente Lasso podría hacer un consejo de seguridad, pero sin embargo quiere cambiar la ley. No entiendo por qué. Tal vez hay falta de voluntad de hacer las cosas, porque muy bien lo podría hacer. Habría que atacar las causas del problema que estamos viviendo en este momento. Claro, la inseguridad. Claro, sí. No, no solamente buscar más policías, más armas para controlar a los delincuentes, más cárceles. ¿Cuáles son las causas? La gente está desempleada. Aunque no nos guste, no se justifica que alguien que no trabaja
vaya a delinquir, pero lamentablemente hay gente que busca ese camino. Yo me pongo en el lugar de cualquier padre de familia, ¿no? En el cual sus hijos pequeños le piden comida y no tiene qué comer, ¿no? Y si sale, como decíamos hace un rato, sale a vender gafas o lo que sea que haya podido comprar con un escueto dinero que haya podido conseguir, y de repente viene un municipal y le quita lo que tiene y para poderle recuperar tiene que pagar más dinero todavía, ese señor va a entrar en desesperación. Y va, obviamente, a delinquir por la causa que sus hijos tienen hambre. Obviamente, no todo mundo, pero sí hay, en esta crisis económica hay una gran mayoría de personas que han optado por delinquir porque sencillamente, una, no han encontrado trabajo. Dos, no los dejan trabajar honradamente. Estoy hablando de la administración municipal. Entonces, definitivamente, esas son unas de las causas más fuertes. La pandemia desnudó muchas falencias que tenía nuestra sociedad, pero tenemos que atacar las causas. El presidente dijo que iba a dar trabajo, hasta ahora da trabajo. Los créditos al 1%, 30 años plazo, todavía lo estamos esperando, señores. Para que vean, esa es la demagogia por la cual se votó, lamentablemente. Tengo una pregunta de un seguidor de este programa. Dice que le pregunte sobre los objetos que estaban en el Museo de Carondelet. Una iba a demandar a Lenín Moreno por lo que ha ocurrido. ¿Hay alguna propuesta de demanda contra el presidente? Sí, de hecho, hoy tengo entendido, vi la agenda legislativa de ayer, hoy iban a presentar en la mañana una denuncia contra Lenín Moreno para poder elucubrar, descubrir dónde quedaron todos los objetos que fueron regalos al expresidente Rafael Correa, y que él sabiamente lo que hizo fue donarlos para un museo, ¿no? Porque él iba a visitar, por ejemplo, Emiratos Árabes, y son gente muy pudiente, ¿no? Me imagino, le regalaban una pluma de oro, un Rolex, cosas que cuestan bastante dinero, y él lo que hacía era ponerlos en los que eran obras de arte en el museo. Hoy en día, uno de los decretos de Lenín Moreno fue terminar con ese museo, y debe de investigarse dónde fueron esas cosas, porque no es posible. Eso, el momento que un mandatario los dona al Estado ecuatoriano, son parte del patrimonio de todos nosotros. No tenía por qué Moreno llevárselos, ponerlos. Ojalá que diga dónde están, ¿no? O por último que los devuelva. O los tiene en su casa. Puede ser, en su casa en Paraguay ahora. Bueno, volviendo al tema electoral ya en la recta final de este diálogo, que me parece muy interesante. Ustedes van a poner candidatos directamente de RC en todos los cantones, en todas las provincias, o va a haber alianzas? Nunca, nosotros como Revolución Ciudadana, y esto es parte de lo que nosotros lo sostenemos, como inclusive nuestra presidenta, la doctora Guinaga, ella lo sabe muy bien, estamos abiertos a cualquier, ella es parte de las políticas que ella ha puesto, ¿no? Estamos abiertos a cualquier conversación con cualquier tienda política que sea progresista. ¿Sigue el acuerdo con Centro Democrático o ese acuerdo ya no va en las próximas elecciones? Nosotros estamos muy agradecidos con Centro Democrático y seguimos conversando con sus dirigentes día a día, ¿no? ¿Hay posibilidades de que Jairala tal vez vaya a la alcaldía de Guayaquil? Podría ser, es cuestión apoyado por la Revolución Ciudadana. Me imagino que por su movimiento y si llegamos a algún tipo de acuerdo, conveniencia, sí. El señor Vanegas, que es concejal actual, independiente, está cercano ahora a la Revolución Ciudadana, ¿es posible que también sea candidato? Mira, nosotros estamos de puertas abiertas. Podemos recibir a cualquier persona que quiera afiliarse. Inclusive, si vendría el abogado Nebot a afiliarse a la Revolución Ciudadana, yo le diría, venga, abogado, firme aquí, primero desafíliese de su partido y afíliese, ¿no? No importa que en algún momento hayan hablado mal del partido. Lamentablemente hay gente que tal vez no se dio cuenta y habló de mala manera por nosotros. El doctor Vanegas es uno de ellos. Sí. Yo veo que el hombre se ha afiliado a nuestra tienda política, lo hizo el día sábado en el evento público que nosotros hicimos, pero este es un derecho constitucional. Yo no puedo decirle, señor, no se afilie. Si usted quiere afiliarse, afíliese. De ahí a que sea candidato hay una gran diferencia, porque como te lo dije al principio, aquí estamos en un proceso democrático, cumplimos con el código de la democracia. Si él quiere ser candidato, tendrá que poner su candidatura, y me imagino que el universo de afiliados, de adherentes a nuestro movimiento, le dirá que sí o dirá que no. Eso es cuestión de un ejercicio democrático. ¿Qué hizo el doctor Vanegas hacia la Revolución Ciudadana? No me acuerdo, la verdad no he seguido sus redes porque no
no soy seguidor de él, ¿no? Y lamentablemente creo que en algún momento habló alguna cosa medio mal del expresidente Correa, pero si quiere afiliarse, puede afiliarse. Yo no estoy diciendo que el señor Vanegas sea candidato. Ni siquiera están establecidos. En el momento, una de las primeras preguntas que me hiciste fue si teníamos candidatos previos. No tenemos candidatos previos. ¿Y la doctora previos. Guiñaga no es una posible candidata? Lo dirá nuestras primarias. ¿Y cuándo se sabe esto? Apenas depuremos, tengamos ya el padrón listo, comenzamos lo que es primarias. ¿Las candidaturas cuándo se inscriben? No tenemos fecha todavía, porque primero tenemos que terminar el padrón. Tenemos tener la cantidad de adherentes. Nos quedan algunas todavía. No hay problema, podemos venir otra vez. Próxima, de pronto esperemos que ya tenga más claro el panorama. Abogado, quiero agradecerle por haber venido acá a Ecuador en Directo. No te preocupes, gracias. Gracias a ustedes, gracias por este medio y a todos los que nos ven, nos oyen en todo el país y en todo el mundo. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre. 5. Gracias al abogado Jorge, casi digo, de pronto son familia, ¿no? Sí, es familia mía. El abogado Arturo Escala, él es del MPD, sí, pero ex MPD ahora, sí. Unidad Popular. Unidad Popular, sí, es pariente en la Revolución Ciudadana. Arturo Escala, director provincial de Guayas. Así es, de toda la mata. Del director del Movimiento Revolución Ciudadana, hemos hablado sobre el pedido de libertad para Jorge Glass y elecciones seccionales para el 2023.